Realmente no estoy acostumbrado a subir 2 videos por semana, ya que con todo el tiempo que me ocupa mi vida personal intento tratar de hacer un video de la mejor forma posible. 2 videos la verdad es que me limita demasiado, sin embargo aquí estoy para darles un nuevo video de la información más reciente sobre la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto. Una nueva filtración la cual acaba de salir hace cuestión de horas y que reafirma lo que hemos dicho en todos mis videos anteriores, que esta trilogía sí es real y que en realidad faltaría muy poco tiempo para su anuncio. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y lo siento, pero al tratarse de un video express el día de hoy no habrá saludos. Sin embargo, si dejas varios comentarios, posiblemente sí salgas en mi próximo video. Tic-tac-toe, en tu cara. Esta noticia que acaba de salir la puedo tomar de 1000 fuentes diferentes, pero bueno, estoy acostumbrado a usar 3djuegos.com, así que el titular y la redacción que leeré a continuación les pertenece a ellos. El titular exacto dice de la siguiente manera: GTA The Trilogy Definitive Edition se registra en Corea y refuerza los indicios de un remaster. Hace unas cuantas semanas se avanzó en prensa una reedición de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas para varias plataformas. Take-Two Interactive registró hoy mismo en Corea del Sur Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, volviendo a levantar la especulación sobre un posible remake de los videojuegos de Rockstar lanzados en la generación de PlayStation 2 y Xbox, aunque aquí hago un paréntesis para mencionar que todo siempre se basó en una mera remasterización. De momento no hay nada que nos asegure que vaya a ser un remake. La información compartida por la compañía estadounidense en el sistema de clasificación de contenidos del país asiático es bastante escasa, más allá de asegurarse el lanzamiento del recopilatorio en PC. Así, tocará esperar un poco tiempo para confirmar todos los planes de Rockstar y Take-Two Interactive con esta trilogía compuesta por GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Los indicios sobre esta hipotética reedición ha acompañado a la franquicia durante varios meses, aunque no fue hasta mediados de verano cuando varios portales pusieron sobre la mesa el lanzamiento para otoño de GTA The Trilogy Remaster. Además, dichos medios exponían en sus informaciones que los 3 videojuegos estarían construidos sobre un Unreal Engine, ofreciendo así un salto visual más ambicioso. También se citaba Nintendo Switch entre sus plataformas de juego. Naturalmente, nada de esto ha sido confirmado por Rockstar y Take-Two, más allá del registro en Corea del que hoy nos hacemos eco, pero de confirmarse las informaciones tanto de Gematsu como de Kotaku, es de esperar que veamos un anuncio más pronto que tarde, ya que la trilogía llegará entre los meses de octubre y noviembre. Es hasta ahí que leo la noticia de 3djuegos. En realidad, esta filtración ha causado una gran polémica porque simplemente reafirma una vez más lo que habíamos dicho anteriormente, pero gracias a esto nos damos cuenta de que realmente podemos estar pendientes de un anuncio mucho más pronto de lo que teníamos pensado. Ahora mismo la gran pregunta de oro es ¿qué tan buenas serán estas remasterizaciones? La verdad es que yo tengo 2 motivos para asegurar que serán bastante buenas gráficamente, ¿ok? Vamos con la primera. El último showcase de PlayStation no fue realmente algo emocionante como todos esperaban y Rockstar pudo haber asistido con un tráiler del GTA Trilogy para simplemente volver a decepcionar a todos los fanáticos. Es decir, ellos ya no tenían nada que perder porque su reputación en las últimas semanas solo ha ido en caída. Si fuera un producto malo no les costaba nada hacerlo público y llevarse todo el hate que eso involucra. Sin embargo, no fue así, ya que se guardaron el anuncio para ellos mismos, lo cual es más grande de lo que podríamos estar pensando, porque al tratarse de un anuncio mediante sus redes sociales oficiales, tiene más impacto y su imagen entra en juego directamente, ya que de no ser agradable o atractivo para el público, sencillamente los volverán a cancelar, pero la diferencia es que esta vez será de forma definitiva y ellos lo saben perfectamente, así que créanme que no van a lanzar un producto mal hecho, porque de hacerlo sencillamente serían estúpidos e ignorantes por estar haciendo algo que claramente saben que les va a perjudicar. Pero no tomen lo que digo como la verdad absoluta, solamente es mi opinión. Mi segundo motivo viene gracias a un seguidor que me contactó por Instagram para hacerme dar cuenta de un detalle que se me pasó en el video anterior donde hablo de la filtración de Nvidia precisamente. En dicha filtración aparece la desarrolladora como Rockstar Studios, así que esa sería otra de las afirmaciones que yo digo para dar indicios de que esta trilogía remasterizada será de bastante calidad, ya que no únicamente estaría trabajando en ella Rockstar Dundee, que fue el estudio del cual hablamos al principio, sino serían todos los estudios poniendo su esfuerzo ahora mismo en ella para sacar algo realmente de calidad. Y en cuanto a todos los que se preguntan por el marketing, ¿a qué se debe que Rockstar jamás promocionó esto con anticipación? Pues bien, aquí
mi teoría es más simple de lo que pensamos, ya que no creo que hizo falta hacerlo. En realidad, nosotros fuimos los que hicimos toda su campaña de marketing y además totalmente gratis, ya que desde el momento en que salió Kotaku a dar la información, el internet se rompió por completo comentando la noticia. Seguramente hasta las personas que están dentro de Rockstar y Take-Two se sorprendieron del impacto que tuvo el artículo de Kotaku en las personas. No solamente medios españoles, sino también americanos comentaron la noticia de forma masiva, por lo cual créanme que el marketing lo tienen más que solucionado, además de que estamos hablando de una empresa realmente que no necesita mucho publicidad. Con esto no quiero decir que no vayan a promocionar la trilogía remasterizada, sería algo bastante ilógico. Seguramente lo hagan de forma masiva cuando ese anuncio salga a la venta para que más jugadores lo jueguen, pero sin duda lo que está claro es que sus planes con esta trilogía ha cambiado por esta filtración que los dejó totalmente expuestos. Además, en esta filtración que te he traído se ve claramente cómo se habla de una Trilogy Definitive Edition, la cual podría significar que al final sí vendrá en un solo pack a la venta. No sé si se les hace un poco conocido este nombre. En realidad yo ya lo había escuchado antes de una forma muy parecida y fue con el Mafia Definitive Edition, que es otro juego bastante popular que les pertenece a Take-Two y que también lo sacaron, pero no en forma de remasterización, sino al contrario, fue en forma de remake. Así que todo apunta a que sí es real, ya que a estas alturas quien no desea creer en esto es porque sencillamente no quiere hacer. Mira el video que te estará apareciendo justo ahora en pantalla para que sigas atento a todos los nuevos videos que iré sacando sobre la trilogía y GTA 6 más adelante. Gracias nuevamente a todos por su apoyo y de mi parte nos vemos hasta un próximo video.